cómo se planta la oposición frente a reiterados hechos de violencia, asesinatos en números históricos, homicidios gravísimos, femicidios, robos de todo tipo. Bueno, hoy uno millonario en un free shop o a una remesa de un free shop del Chuy. Ha estado trabajando en este tema Nicolás González. Nico, bienvenido. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas Bien. tardes para vos y para todos. En sí, este tema supongo que se para solo la oposición, porque el oficialismo no dice nada. Y por ahora sí, por ahora se para solo la oposición, pero de hecho todo el aspecto político vuelve a centrarse en el tema de la inseguridad o de la seguridad pública en sí en general por todos estos hechos que recién justamente remarcaba Miguel. La cantidad de homicidios que han ido en ascenso en los primeros 3 meses del año, los hechos de femicidio, que por ejemplo ya son 8 en este 2018, y también el caso de los robos, por ejemplo los robos a los cajeros automáticos y demás. Pero vamos a hacer un repaso de cómo hasta el momento se han presentado las cifras y cómo es que justamente el sector político del país y fundamentalmente desde el punto de vista de la oposición se centran hoy en la responsabilidad de las autoridades nacionales, fundamentalmente del Ministerio del Interior y las repercusiones que esto puede traer de aquí en adelante o de aquí a algunas semanas. Vamos a repasar las cifras ahora en esta placa que hemos presentado para todos ustedes. Por ejemplo, cifras oficiales sobre los homicidios, datos del 2017. En 2016 se registraron en el Uruguay 268 homicidios. En el año pasado, el 2017, la cifra ascendió a 283, 5,6% más de homicidios del 2017 al 2016. En el caso de las cifras oficiales sobre homicidios también hay que destacar esto. En 2016 se consumaron con arma de fuego el 61% de los 268. Y en el 2017 los mismos fueron con un 60% o un 1% menos, pero hubo más homicidios. Se usó un 1% menos de arma de fuego en la cantidad de homicidios del 2017. Y con respecto a los femicidios, lo que recién decíamos, hasta ahora en este 2018 van 8. Pero vamos 3 meses. Y vean esto, en el 2016 fueron 24, en el 2017 fueron 29. Ahora, si se mantiene el promedio de cantidad de femicidios con los cuales el Uruguay arrancó este año, el 2017, estamos hablando que la cifra de 29 del año pasado se estaría superando a la altura del mes de septiembre. Es terrible dato, ¿no? Terrible por lo horrible, porque a veces se usa el terrible como que es un dato magnífico, ¿no? Exactamente. Es un espanto. Es un espanto, sí, pero ya para los últimos meses, mejor dicho, de este 2018, se estaría superando esa cifra de 29 del 2017. ¿Cuáles son las repercusiones que esto genera? Bueno, el hecho ya de comenzar a centrar y a cargar las baterías en qué tipo de medidas ha tomado las autoridades nacionales, fundamentalmente del Ministerio del Interior, el gobierno en sí, para tratar de atacar estos hechos. A la ciudadanía, evidentemente, en el último tiempo le ha impactado mucho de estos casos, muchos de estos homicidios y muchos de estos femicidios. Nosotros hemos seleccionado, está claro que cualquier homicidio o femicidio siempre impacta en general, ¿no? Ni que hablar para los seres queridos. Pero hemos seleccionado algunos que evidentemente han tenido una repercusión fundamental desde el punto de vista de la sociedad. Lo que ocurrió con el Quique en el mes de febrero, el doble homicidio en Salto, lo que acaba de pasar hace algunos días nada más atrás en Paysandú. Vamos a repasar algunos de estos hechos ahora. En febrero se dio tal vez uno de los casos de mayor indignación para la sociedad uruguaya. El delincuente apodado Quique ingresaba en un supermercado del barrio La Blanqueada de Montevideo a plena luz de la tardecita y con pistola en mano agredió a un efectivo de seguridad privada y luego de robar 2.000 pesos disparó a quemarropa contra una cajera a la cual hirió de muerte. Huyó, pidió ayuda para que lo escondieran y luego de 48 horas del hecho, la policía dio con él, quien previo a ser detenido por los efectivos policiales se disparó en la cabeza, herida que al día siguiente le provocó la muerte. Cristian Pastorino, alias El Quique, con tan solo 22 años, ya había estado detenido en el INAU en 2011 y cargaba con un femicidio desde diciembre del año anterior, cuando asesinó de varios disparos a su expareja frente a su hijo. Por este hecho, la policía no lo pudo localizar durante 2 meses. Al mes siguiente, en Salto, el día que se conmemoraba el Día de la Mujer, se dio el asesinato de Olga Costa Izaguirre, que había sido amenazada por su expareja, un exmilitar de 60 años con antecedentes por amenaza. Este hecho generó conmoción a nivel del gobierno, particularmente en el Ministerio del Interior y también en el gremio policial, ya que el homicida asesinó a uno de los 2 efectivos policiales que custodiaban la casa de la víctima. Según lo que pudo determinar la investigación inicial, el asesino ingresó sigiloso por la puerta del fondo, de ahí pasó al dormitorio de su expareja, la cual dormía, y le disparó, y luego al efectivo policial, al que encontró en el interior de la casa.
Al escuchar los estampidos, el otro efectivo policial entró a la casa y logró herir en la rodilla al exmilitar, que fue detenido. La justicia dictaminó 150 días de prisión preventiva contra el militar retirado. Se trata de una medida cautelar de cara al juicio oral. Días más tarde, otro femicidio se produjo en el balneario La Coronilla, en el departamento de Rocha, donde una mujer de 30 años embarazada fue asesinada por su expareja. La víctima había denunciado al hombre por violencia doméstica hacía pocas semanas y pesaba sobre él una prohibición de acercamiento por 120 días. De acuerdo a información de testigos, luego de esa orden judicial, la mujer se había mudado a Castillos, a 52 kilómetros de La Coronilla, pero nunca habían dejado de verse. Ese sábado se encontraron de nuevo en el balneario, salieron a caminar y el hombre la mató cerca de un monte en donde dejó el cadáver. La fiscal del Chuy, Sandra Fleitas, solicitó la formalización por un homicidio especialmente agravado, un delito de femicidio y otro de aborto contra el hombre. Otro de los hechos más comentados por los uruguayos ha sido el doble homicidio ocurrido en la localidad de Quebracho, en el departamento de Paysandú. En la madrugada del pasado miércoles, Martín Bentancur asesinó a su ex suegra y a un efectivo policial, el cual fue a asistir auxilio a un caso de violencia doméstica. A su paso, el asesino incendió la finca de la actual pareja de su ex mujer y la moto policial en la Cuilla. De inmediato se dispuso un operativo policial, el cual se intensificó en la zona del Arroyo Malo y alrededores, pero no se ha dado con el paradero del homicida. Este lunes se descubrió en la escuela 75 de dicha localidad una carta que el propio Bentancur escribió y en la cual pide perdón a sus seres queridos, especialmente a su expareja y a su hija. Agrego un dato sobre este caso, este último que estábamos repasando del departamento de Paysandú, porque ahora la policía va a buscar en alguna de las islas que tiene el río Uruguay, a la altura justamente de la localidad de Quebracho, entre lo que es precisamente el territorio uruguayo y el territorio argentino. Hay algunas islas en el río Uruguay, se va a buscar ahí también el paradero justamente de Martín Bentancur para ver si se lo logra localizar. Este joven que además dejó esa carta en donde decía que quería irse para Argentina. Algunos otros datos que tienen que ver justamente con el tema de la inseguridad. La encuestadora Opción Consultores hizo una encuesta a propósito de qué se debe hacer en el Uruguay para poder vivir mejor. Un 42% de los uruguayos dijo que se necesita mayor seguridad. Nuestra compañera Valentina Romero nos trae otros detalles de esta encuesta. En la última encuesta web del monitor de opinión pública Opción Consultores, preguntó a los uruguayos sobre qué debería hacerse para que Uruguay sea un mejor país para vivir. Al respecto, casi 1 de cada 4 uruguayos mencionó como principal necesidad mejorar las fuentes de trabajo o los salarios y jubilaciones. Reducir la inseguridad o la violencia y mejorar la educación siguieron en popularidad de respuestas con un 18% y 17% respectivamente. En consonancia, otras mediciones y otro tipo de preguntas que buscan indagar sobre las preocupaciones principales de los uruguayos. Se destaca una vez más la fuerte predominancia de los temas vinculados a la inseguridad, economía y educación en la agenda pública. Al agrupar las demandas de los uruguayos según grandes dimensiones de política pública, se observa que un 42% reclamó mejores servicios para que Uruguay sea un mejor lugar para vivir, tanto en seguridad, educación y salud, en ese orden de importancia. Otro 25% en tanto demandó mejoras vinculadas a la dimensión laboral y salarial. En tercer lugar, un 21% hizo énfasis en diferentes políticas redistributivas y sociales, incluyendo, por ejemplo, acceso a la vivienda y reducción de la pobreza. Y para el final volvemos al comienzo, Nico, en el Parlamento, la oposición, ¿qué dice? Mañana seguramente se va a oficializar en la Cámara de Senadores, o sea, la Cámara Alta, la interpelación al ministro Bonomi. Esto será a cargo del senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Bonomi va a asistir seguramente al Parlamento luego de un viaje que tiene al exterior, que tiene que hacer justamente una cobertura por parte del gobierno uruguayo al exterior. Luego de eso seguramente sí estará disponible en cuanto a fechas para poder asumir esta interpelación. Atención con este dato, va a ser la 8ª interpelación del ministro Bonomi desde que está al frente justamente de esta cartera, la del Ministerio del Interior. Hasta el momento, Bonomi es el ministro más interpelado de todos los gobiernos. Ha tenido ya 7 interpelaciones. Bonomi hace 7 años que está al frente de la cartera. Promedio, una interpelación por año. Se le va a sumar una más. Será la 8ª ahora la que convoca justamente Pedro Bordaberry. Recuerden, en alguna de las imágenes que vamos a repasar ahora, vamos a encontrar a Bonomi en febrero de este año, también en una interpelación. Fue en la Cámara de Diputados, fue en Comisión de Régimen General. Fue convocada por el diputado del Partido Colorado, Germán Cardoso. Fue la primera vez que Bonomi y el equipo se fueron sin el apoyo de los diputados. Fue en el año 2017. ¿Por qué? Porque en aquella oportunidad el diputado Gonzalo Mujica, que ya no está,
que ya se fue, que ya dejó su banca y que en aquel momento también ya era independiente, no otorgó el voto 50 para el apoyo que el Frente Amplio hizo para con el ministro del Interior. Por lo tanto, el año anterior, la última interpelación, la de 2017 de Cámara de Diputados, fue la única que de todas las que ha tenido Bonomi hasta la fecha no tuvo el respaldo por parte del gobierno en lo que ha explicado delante de los legisladores. Así que volverá a tener una nueva convocatoria que, repito, se oficializará en la jornada de mañana en la Cámara Alta cuando el senador Pedro Bordaberry manifieste la intención de interpelar a Bonomi. Vamos a otra de las repercusiones que tienen que ver desde el punto de vista político y que tienen que ver con una medida que en este caso está proponiendo el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Larrañaga pretende ahora plebiscitar sus propios proyectos. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, va a buscar juntar firmas ante toda la ciudadanía, conseguir lo que necesita, lo que la Constitución de la República marca, para poder llegar a entablar un plebiscito. En ese plebiscito lo que quiere Larrañaga es que la ciudadanía elija, primero, si se siente segura o no con el Uruguay en el cual se vive hoy. Segundo, elegir las propuestas que ha presentado el senador nacionalista en el último tiempo. Por ejemplo, que la Guardia Nacional esté también con efectivos militares para la custodia, para el patrullaje y demás en el Uruguay, y también lo que tiene que ver con respecto a los delitos. Por ejemplo, la liberación anticipada, por ejemplo, cargar mayor de penas a homicidios especialmente agravados. Bueno, estos son algunos de los temas que ha tratado en el último tiempo el senador Jorge Larrañaga y que ahora con esta junta de firmas es lo que pretende hacer. Vamos a escuchar lo que decía Larrañaga hace algunos minutos nada más en el Parlamento. A conversar, como lo expresé hace un instante, con los compañeros dentro del sector, con la bancada de diputados, de senadores de nuestro sector. Pero lo que dije hace un instante, no resignamos ninguno de los instrumentos, tanto el derecho de petición, el plebiscito o la instancia de iniciativa popular, mecanismos constitucionales para juntar firmas y poder cambiar las cosas. Hay que hacer una aclaración. Esto, si se quiere, se puede aplicar mañana. Lo discutimos en el Senado y en el Parlamento en los próximos días y lo podemos aprobar si hay voluntad política. Porque me parece una inconsecuencia que el gobierno, por un lado, reclame la participación de militares para el control en el ámbito del Ministerio de Ganadería, en la frontera, pero resulta que después, cuando se trata de ayudar a la policía en tareas de seguridad, ahí se rechaza. O el tema del cumplimiento efectivo de las penas para determinados delitos. No pueden haber instrumentos liberatorios para determinados tipos de delito, homicidio, violación, secuestro, copamiento, y pueden haber otros más. Va a ser una hoja complicada si esto se efectiviza. Las firmas las va a conseguir. Después esto se politiza al toque. Entonces el que no vota a Larrañaga o el que vota al gobierno se opone a lo de Larrañaga, el que se opone al gobierno, más o menos se politiza así. Sí, claro. Veremos, porque también hay gente, a los robos le tocan a todos, la inseguridad les toca a todos. Hay un dato también que está bueno destacar, Miguel. Hablábamos recién de la cantidad de interpelaciones que tuvo Bonomi. Sí, 7 en 7 años. Sí, se va a 8 en sumar 8. la octava. Bien, solamente una vez no tuvo el apoyo porque un disidente del Frente Amplio, en este caso como Gonzalo Mujica, no generó su voto número 50 para que tuviera la aprobación. La pregunta es, ¿qué tanto sirven hoy las interpelaciones a un ministro, conociendo que el Frente Amplio tiene la mayoría parlamentaria? Para eso tiene respuesta Pedro Bordaberry, me lo decía hoy en la radio. Primero, dice, el instrumento de la interpelación es uno de los elementos que tiene la oposición o la ciudadanía para conocer algunas razones de las cosas que están pasando, y bueno, para algo me pagan el sueldo, dice. Y recordó alguna interpelación cuando el exministro Varela de Salud Pública en el gobierno de Jorge Valle dejó el cargo por un hecho puntual, porque en realidad no se va nadie nunca, ¿no? Aunque se vote en contra la gestión, no se va nadie. La censura la había pedido Larrañaga, ¿se acuerda? El año pasado también. Pero los votos no están ni pero estarán. no pasó.